Si voy a cambiar de taza. eh, no, que respondan mientras van llegando los demás, vamos respondiendo esa preguntita. ¿Con qué canción inicia su día hoy? ¿Con qué canción le llega a su cabeza? Y cuéntenos ahí su gustico musical. Vamos contestando ahí por el chat. No lo piense mucho, sin vergüenza. Sin vergüenza, láncese ahí a contestar por el chat. O si quiere quitarse el silencio y cantarnos un pedacito de la canción, también se puede, Darnos ¿cierto, un Juli? pedacito en bandola, magnífico. Ahí les dejo el mío por si lo quieren escuchar. Ya, yo no inicio el día, pero pues es como un iniciar con ustedes. También aprendiendo, porque ustedes son otra generación y yo ya me siento un cucho, no debo saber nada de lo que se está escuchando hoy en día. Gracias, Andrés. Mm, gracias. Gracias, Carito. Bueno, se vale. Toca cantar un trocito, un pedacito. Que nos deje un versito ahí escrito, Alejandra. Ok. Draco Playboy Carti. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos una playlist para el receso. Para cuando acabemos la clase, vamos armando una playlist del día y de los gustos musicales del equipo. Ok. Toca buscarla, no la conozco tampoco. Caroline, sí, tú sí, Carito, sí. Estoy muy desactualizado, aunque por aquí en Holanda eso también es un reggaetón venteado por todo lado. Uno piensa que está muy lejos de la tierrita, muy lejos del flow latino, y eso todo el mundo por acá también escucha reggaetón venteado. Así también estamos en verano, entonces también tal cual en el carro con el bafle durísimo que se escucha. Me ¿Y porta son bonito. personas holandesas, o sea, como gente de Holanda la que hace eso, o son personas latinas que están allá? De todo un poquito, de todo un poquito. Sí, también evidentemente aparece el latino, que uno sabe, Ujú. pero también aparecen personas de origen árabe, que también lo hacen, y holandeses que también lo hacen. Sí, sí. Chévere. Es muy generalizado. Ok. Muy bien, queridas y queridos, qué bonito estar aquí a tiempo, poder haber llegado y que mis pesadillas no se hubiera cumplido. Eh, Hoy es nuestra última sesión, lastimosamente, hoy es nuestra última sesión. Me cae como un pendiente de cositas, de todavía ajustar el programa para poder abarcar todo lo que se quisiera abarcar, pero creo que pudimos o podremos, con la sesión del día de hoy, dar unas nociones generales de qué es esto de las pruebas de competencias ciudadanas en las pruebas Saber Pro. Y para eso, entonces, vamos a primero a retomar, no, creo que no me va a alcanzar el tiempo para retomar realmente la sesión pasada, solo recordar que la sesión pasada compartimos ese documento en el que están los mecanismos de participación y las acciones constitucionales, que es bueno que lo repasen
porque son conceptos que, como ustedes vieron, están presentes en la prueba y van a haber preguntas relacionadas con ellos. Y el día de hoy vamos a abordar dos tipos grandes de preguntas. Dos tipos grandes de preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un primer momento vamos a ver dos preguntas, vamos a compartir y a leer todos en voz alta dos preguntas que están en las pruebas Saber Pro, que son dos tipos diferentes de preguntas. Las vamos a analizar y desglosar como muy minuciosamente cada una de ellas, y luego vamos a hacer una gran sección en la cual ustedes van a ir a responder esas preguntas. Vamos a hacer una sesión de más o menos media hora de contestar preguntas tipo ICFES de ese estilo, y luego volvemos y miramos cómo nos fue y analizamos algunas otras para tratar de fortalecer e identificar cómo es que se desarrollan ese tipo de preguntas. Entonces, los primeros 5 minuticos, dos minuticos, les voy a explicar qué tipo de preguntas son y cuál es esa estructura. Luego vamos a ver esas dos preguntas y luego nos lanzamos a hacer un pequeño simulacro que es importante en tanto que les permite sentarse un buen rato a pensar en este tipo de preguntas y hacer ese ejercicio de pasar un buen rato leyendo este tipo de prueba, que finalmente, como creo que uno de los grandes retos de la prueba de competencias ciudadanas es que ustedes van a estar sentados leyendo diferentes párrafos de diferentes temáticas y haciendo conexiones entre diferentes temas una tras otra, que es cansón, es agotador física y intelectualmente. Así que es bueno que hagamos el ejercicio de entrenarnos. La prueba Saber Pro son, Caro debe saber más, tener más claro ese dato, pero son 3 horas y media y 3 horas y media, o 4 horas y 4 horas, son 2 sesiones de 4 horas en las que van a estar sentados, clavados, pasando de una pregunta a otra, y es importante que se entrenen en esa concentración, en la posibilidad de estar ahí sentados respondiendo esas preguntas. Así que hoy vamos a hacer como un mini simulacro, porque ya han tenido varios simulacros con generales, pero hoy vamos a hacer un pequeño simulacro de estos dos tipos de preguntas que vamos a ver a continuación. Entonces, comencemos, queridos y queridas. Tenemos que la prueba de competencias ciudadanas tiene 3 tipos de preguntas. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Bien. Tienen 3 tipos de preguntas. Casi todas las sesiones que vimos anteriormente nos concentramos en esto, que son las preguntas de pensamiento social, y es el uso de conceptos. ¿Por qué nos concentramos en esos? Porque es clave comprender los conceptos que vamos a relacionar en las otras dos tipos de preguntas. Este uso de conceptos es como el kit básico que usted necesita cargar para contestar las preguntas de competencias ciudadanas. Como van a aparecer estas preguntas, las va a tener que contestar, es necesario que usted sepa más o menos cuáles son los conceptos, qué es eso de Estado, qué es eso de las ramas del poder, qué es eso de los mecanismos de participación, cuáles son, etcétera, todo lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Pero se va a encontrar también con 2 tipos de preguntas que tiene cada una su mañita, y que le puede facilitar contestarla, comprender la estructura de esa pregunta. La primera de ellas es esta, que se denomina interpretación y análisis de perspectiva. ¿Qué es lo que busca este tipo de preguntas? Básicamente, que usted pueda reconocer diferentes posiciones o posturas. Es decir, en un enunciado me van a aparecer ideas expresadas por diferentes tipos de actores, un actor A y un actor B. Lo que usted debe hacer al leer este tipo de preguntas es reconocer y definir claramente cuáles son las posturas de cada uno de los actores.
Eso quiere decir que saber que A está planteando una idea, saber que B está planteando otra idea, y luego el ejercicio va a ser relacionar esas posturas de los actores y decir, oiga, estas dos ideas se parecen o estas dos ideas se diferencian o estas dos ideas se complementan. ¿Cómo va a suceder eso? Veámoslo en un ejemplo. Veamos la pregunta número 1. No, esta es la pregunta número 2. Necesito un voluntario que me ayude a leer esta pregunta. ¿Sí se alcanza a leer claramente, Carito? ¿O está muy chiquito? Se ve un poquito chiquito, Juli. Si lo pudiéramos acercar un Mm, poquitín más. vamos a hacerlo. O si se puede, como de pronto esconder el menú de la pantalla se ve muy grande. Como el menú Listo. de PowerPoint, pues. Sí, entonces miremos que... A ver. Mejor un poquitito. Y ¿Quieres ustedes ven bien? ¿Alguien nos puede...? Sí, se ve bien. Gracias, Caro. listo. Entonces, no, no funciona también esto. ¿Alguna voluntaria o algún voluntario que me ayude a leer este enunciado, por favor? Esta pregunta. Voluntarias y voluntarios, menos voluntarios. O alguien que, sí, pues, alguien que evidentemente que lo pueda leer. Dedocracia, amigas y amigos. Aleja, Eso, gracias. súper Aleja, muchas gracias por no dejar morir al profe Juli. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indispensable y propone, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre Para los... un momentito, para un momentito. Volví a leer esa frase porque esa frase es clave y cambiaste una palabrita. Desde algunos sectores. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para ellos consumidores que portan más de la dosis legal permitida. Los dos, me perdí. ¿Qué? Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son. ¿Leo también las preguntas? Sí, por favor. Sigamos y terminamos contigo. Muchas gracias, Alejandro. Ah, diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra está a favor del endurecimiento de las sanciones legales. B, similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. C, diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. D, similares porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas.
Muchas gracias, Alejandra. Súper, súper la ayuda que me acabas de hacer, nos acabas de hacer. Entonces, de que nos acabas de dar la manita. Bueno, entonces, eh, vamos por partes. Y vamos por partes, comenzando desde el final del enunciado. Imagínense que lo que nos están preguntando es lo siguiente. Nos están hablando de entrada, no de entrada, de salida. Nos están diciendo, nos están diciendo, nos están preguntando algo relacionado con las dos posiciones que nos están presentando. Entonces, como les dije, este tipo de preguntas, básicamente lo que nos está presentando es una posición A con retomo, perdón que me enredé. Lo que nos está presentando este tipo de preguntas es un actor A con una posición y un actor B con otra posición. Las preguntas normalmente lo que nos van a indicar es, por lo que nos quieren preguntar es si reconocimos cuáles son estas posiciones, estas dos posiciones o las posiciones de los actores y cuál es la relación entre esas posiciones que presentan los diferentes actores. Entonces, para verlo cómo se ve en esta pregunta, leamos por partes la pregunta para saber de qué nos están hablando. Entonces nos están diciendo, en Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y el consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización contra los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí nos están presentando la primera posición de un grupo de actores. Nos están diciendo, hay un debate, en general nos están diciendo, hay un debate en Colombia sobre la legalización de las drogas. Y la segunda frase que nos lanzan es que en ese debate, que es como el contexto general, hay una posición que dice que legalizar es una alternativa indeseable. Lo que quiere decir es que este conjunto de actores se opone también, se opone a la legalización. Pero la manera en que se opone a la legalización es planteando lo siguiente, que se debe fortalecer los procesos en los cuales se sensibiliza a los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. Entonces es actor A, podemos poner miramos cómo lo ponemos por acá, pongámoslo en verde y por aquí escribimos también en verde chillón, digamos este verde, dice, actora se opone con sensibilización. Es decir, se opone, pero la manera en que se opone es diciendo, tenemos que sensibilizar al consumidor. Este es el actor A. Luego sigue el actor B. Y el actor B es el que nos muestran con este tipo de frasecitas conectoras. En contraste, o por otra parte, o a diferencia de, o por otro lado. Cuando aparecen esos conectores, nos están diciendo, oiga, alarma, hay otro actor que tiene otra posición. Entonces, ¿cuál es esa otra posición de ese otro actor? Leamos el párrafo. Dice, en contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis mínima permitida, de la dosis legalmente permitida. Entonces, nos están planteando que existe otro actor, que le vamos a llamar actor B, y este lo vamos a poner en otro color chillón. A ver, en amarillo.
No, porque no se ve el contraste. En morado. Y en ese morado, entonces este es el... Uy, no se ven... A ver, otro color que esté más acorde con la situación. Este azulito nos dejará... El No, azul no, clarito. el azul clarito. Vamos con el azul clarito, que ese sí va a ser un éxito, queridas y queridos. Efectivamente, gracias, Caro, siempre oportuna y atenta ante estas situaciones que se me presentan técnicamente. Listo, y ponemos un azul clarito acá. Entonces ponemos actor B. El actor B nos está planteando que también se opone, pero la manera de oponerse es, no nos vamos a ir con cositas que sensibilización, que no sé qué. Esto la gente lo que necesita es castigo. Esta gente lo que necesita son penas más altas y algo que tenga que desestimule el consumo, pero por miedo. Entonces se oponen a través de la vía represiva. Entonces, ahora vamos con lo que nos están preguntando. Nos dicen, las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en este texto, y ahí es claro, esto también es claro y clave que lo tengamos presente. Es posible que usted conozca otras posturas relacionadas con el tema que son válidas y que existen, pero que no están mencionadas en el texto. Un aspecto clave de estas preguntas es que nos están preguntando por lo que dice el texto, no por lo que está afuera del texto. Es decir, usted puede tener un conocimiento súper amplio sobre, por ejemplo, sobre estos temas de legalización de drogas o sobre criminalización de las drogas. En este caso, lo relevante es aquello que nos está diciendo el enunciado, aquello que está escrito en la pregunta. Y nos están preguntando justamente por eso que nos están diciendo ahí. Entonces, vuelve y juega, nos están hablando de las dos posiciones descritas en el texto. Y aquí va, Perdón, ¿puedo saltar ahí un segundín? claro. Bachilleres, quiero resaltar eso que el profe Juli nos acaba de decir, porque lo hemos, o sea, esto ha aparecido en muchos otros componentes y es clave para cuando presenten su examen Saber 11. Muchas de las preguntas, y están formuladas de esa manera, dicen con base en el texto, de acuerdo a lo anterior. Eso recuerden que implica basarse en la evidencia que les están dando, en lo que está escrito en la prueba. Y uno tiende mucho a meter su opinión, a poner como otras cosas que uno sabe. Recuerden siempre fijarse en que es de acuerdo a lo que les están dando en la prueba. Súper importante. Gracias, Juli. Listo, con gusto. Entonces, veamos entonces qué es lo que nos pregunta. Es frente a las dos posiciones del texto, entonces nos dice, estas dos posiciones son, como les dije hace un rato, lo que nos están preguntando es sobre la relación que hay entre esas dos posiciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la primera palabra de cada una de las respuestas. Nos dice A, por ejemplo, nos dice que son diferentes. B nos dice que son similares. C nos dice que son diferentes. Y D nos dice que son similares. Claro, Wanda, cuénteme hasta ese punto. Sí, cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Es que mirando las dos respuestas finales, que es la C y la D, o sea, tienen un gran parecido, porque digamos, la D puede decir que son similares ya que como se oponen las mismas, digamos, es como la respuesta en general, y la C es como más específica, que vamos ahí poner como que las palabras claves, como la represión y eso. Muy bien que la vaya analizando y vamos a ver cuál es más, justamente esto sucede con este tipo de preguntas. Es posible que todas las respuestas sean correctas. Y puede llegar a suceder eso.
Lo que es clave es que hay unas más correctas que otras, y es por detalles. Justamente eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. ¿Cuál es el tipo de detalles que nos indican que debemos descartar una respuesta o que justamente esa es la respuesta adecuada? En los detalles está Dios o el diablo, y ahí depende de sus gustos y disgustos. Eh, entonces vamos, siguiendo la línea de Juan David, vamos por partes. Vamos a leer cada una de las respuestas y ver qué es lo que nos está diciendo esas respuestas con relación a los dos enunciados, ver si efectivamente esa relación se da o no se da, o si esa respuesta está interpretando correctamente las posturas. Eso es clave. Entonces, ¿por qué? Vamos con cada una y así lo vamos desarrollando más fácil. Entonces, leamos la A. La A dice lo siguiente, dice, las dos posiciones, como retomando el texto anterior, las dos posiciones son diferentes. ¿Por qué? Porque una está a favor de la legalización y otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿Alguien quiere participar e indicarme por qué lo uno o lo otro? Mejor dicho, la pregunta es, ¿la A es correcta, sí o no? Levante la mano quien quiera participar y explicarme por qué. Listo, Juan David, gracias. No se te escuchó, Juanda, si quieres puedes repetir y explicar por qué. ¿Problemas de conexión? Pues, o sea, dice que diferente, porque vamos, una está a favor y la otra está a favor de los digamos, puede que esté el 50% bien de la respuesta, pero la otra parte no, porque vamos, si nos basamos en el texto, las dos se oponen a la vida, digamos, que no están a favor de la legalización, sino toman diferentes caminos de la oposición, digamos, una es como la represiva o la sensibilización, entonces no está bien. Perfecto, perfecto, perfecto ese razonamiento, Juan David. Muchas gracias por esa respuesta. Eso es lo que debemos descubrir de cada una de esas respuestas. Si hay un fragmento que es falso, debemos eliminarlo, a no ser de que nos estén preguntando por un fragmento falso. Pero si con relación a la pregunta que nos están haciendo, hay una parte del enunciado que no corresponde, podemos descartarlo, podemos descartarlo. Nos están preguntando por ideas completas y complejas, y en la medida que la idea es completa y compleja, no puede haber esa duda de, pero es que esta partecita es falsa, pero esta partecita es verdadera, pues yo la pongo porque esa partecita es verdadera. No, elimine esa, descarte esa, porque seguramente hay una verdadera. ¿Listo? Muy bien, Juan David. B. ¿Alguien quiere hacer el mismo procedimiento que hizo Juan David con la B? Una de nuestras compañeras, como para hacer esto de la equidad y que vayamos participando todas y todos. Caroline, que está que se habla. Bueno, yo considero que no sería la B, porque, pues, espera. Lea el enunciado y nos contesta, voy a leer el enunciado y hacemos esta intervención, Caroline. ¿Listo? Entonces, la respuesta B dice lo siguiente: las dos posiciones, recordemos que estamos comparando las dos posiciones son similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el tráfico. Ok, bueno, pues realmente
creo que no sería esa porque el texto no hace énfasis en el narcotráfico, sino como en la prevención del uso de drogas. Es muy buena la respuesta, Caroline, porque efectivamente en algún momento del texto nos plantean estas dos cosas. Nos están hablando de los efectos económicos, pero también de los efectos sociales del narcotráfico. Y en ese sentido, tenemos que siempre propender por aquellas respuestas que abarquen la complejidad de lo que nos están manifestando. Aquí nos están hablando únicamente del narcotráfico y están dejando de lado los otros argumentos que están planteando las posiciones que nos están presentando. Muy bien, Caroline. Y efectivamente pueden llegar a ser similares, pero la razón por la cual son similares es porque ambas se oponen, no porque ambas consideran, no porque ambas consideran que la legalización, la regulación legal del consumo tiene un efecto sobre el narcotráfico, sino porque las dos se oponen, pero tienen razones diferentes por las cuales se oponen. La respuesta, vamos con la C. Con la C. Y esta se la vamos a dejar a que alguien primero miremos si hay algún voluntario o voluntaria para contestar la C, para descartar o afirmar la C. Tututun, tutun. Talía, estamos por aquí, Talía. Hola, ¿qué más? ¿Puedes contestar o no en este momento? Se vale también. Pon sí o no ahí en el chat. Démosle ahí una esperita a Talía y miremos a ver si Tatiana está por aquí. Listo, Talía, no hay lío. Hola, Tatiana. Bueno, hola. Esto que la se dice diferentes porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión. La represión es como lo que dicen ahí de que es como sensibilizar a los consumidores para que no consuman por los riesgos que esto trae a la salud. Y la otra por la vía de la prevención del consumo. Se pixeló el texto. Ah, no, Okay, ya. ok. Y la otra dice que, o sea, en el texto es como de ser más severos con lo de las penas y eso, pero en sí ambos es como para la prevención del consumo. Y en O ese sea, sentido, Tatiana, ¿tú crees que esa es la respuesta final, la respuesta de esta pregunta, o todavía crees que puede haber una más precisa? no, yo diría que no, porque en sí ambas son como, o sea, ambas se van como con la prevención, o sea, ambas son para que haya prevención contra el consumo de las drogas y eso. Y Ok, o pues, sea, tú dices que es la D. sí. Vale, perfecto, listo. Quedémonos con esta respuesta hasta aquí. Muchas gracias, Tatiana, por tu intervención. Súper. Miremos, dime. Perdón, una cosita. Ahí, Tati, como tú estás interpretando, represión y prevención son lo mismo. Ah, Pregunta para Tati y para todo el mundo. Dale, Tati. La represión, esto según es como algo, es como lo que dicen ahí en el texto, que es para
como meterle a los consumidores de que es como algo más psicológico, que es para que ellos no consuman y eso por los daños que tiene eso contra la salud. Ok. Y la ¿Alguien más? prevención, pues es literal casi lo mismo, porque la prevención es como también darles igual para que no la consuman, pero también con una pena más fuerte para que también entre como más en razón. O sea, a mí me parece que es como casi igual. Ok, gracias, Tati. Yo vi por ahí que Ashley levantó la mano. Ashley, ¿tú qué piensas? Al final sí, Tati tiene razón porque básicamente la represión es como reprimir pero con violencia. En este caso podría ser que en la segunda opción, que es proponer endurecer las penas para los productores, pero legalmente. Y la otra que sí es la otra, por la vía de la prevención del consumo, que sería la primera opción. Pero siento que la C podría ser, es como un 50 y 50 de la C y la D, porque la C en la parte de similares, sí, porque actor A y B se oponen a la legalización de, del tráfico de consumo de drogas y bueno, X. Pero la C es como más específica, como le dijo Juan David. Entonces, como que ahí está entre esas dos. Eso es con lo que te tienes que quedar, Ashley. ¿Cuál es la más específica? Y efectivamente en esta pregunta ya vamos a dirimir el tema de la represión como cuidado, que es buenísimo ese tema, pero con relación a lo al aspecto técnico de esta pregunta, tienes que quedarte con esa última parte que mencionaste, Ashley. ¿Cuál es la más precisa de las respuestas? Y en este caso nos están hablando, nos están pidiendo que manifestemos, que digamos algo sobre las dos posiciones o que la respuesta planteada explícitamente exprese algo sobre las dos posiciones. Si ustedes se fijan en la respuesta D, hay algo, que falta de esa respuesta y es justamente esa cosa en la que no se parecen. En la respuesta C nos están hablando de la diferencia y nos expresan específicamente qué es lo que dice A y qué es lo que dice B. En la respuesta D, efectivamente nos dicen sí, se parecen porque ambas están en contra de la legalización, pero no es tan claro que las dos se manifiesten a favor de la protección de los consumidores. Y ahí hay algo triquiñuelo en todo esto, y es que estamos empezando a elaborar sobre el texto y sobre nuestras posiciones personales y no necesariamente sobre lo que nos está diciendo estrictamente el texto. Aquí estamos, como se abrió el debate, estamos interpretando que endurecer las penas tiene como consecuencia directa la protección de la gente que no consume, pero no nos están diciendo eso en el texto. Eso es una interpretación personal sobre algo y de hecho es una interpretación que puede ser debatible en la medida en que efectivamente no necesariamente endurecer las penas tiene como consecuencia proteger al resto de las personas. ¿Y qué quiere decir eso? Que efectivamente en diferentes países del mundo, incluido Colombia en cierto momento, hubo un momento en el que a la gente que consumía o a la gente que vendía le aumentaban las penas y la metían presa, pero el fenómeno del consumo no dejaba de existir y no dejaba de poner en riesgo a las cadenas más vulnerables de todo el esquema de comercialización, que es la persona con bajos recursos que se mete en el negocio del expendio y que es la que la que resulta presa finalmente. Quiero hacer un paréntesis ahí grande y es que imagínense que en países como Colombia y como en Estados Unidos, en donde existe un ejercicio de represión con la venta de estupefacientes o de drogas,
quienes más, voy a intentar formular bien esta afirmación, las cárceles están llenas de personas pobres. Y el mayor porcentaje de esas personas pobres que están metidas en las cárceles son personas justamente que han llegado a la cárcel por un esquema represivo con relación a la venta de drogas y el consumo de drogas. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que hay algo dentro de la estructura de ese esquema punitivo que está afectando tanto a consumidores como a las personas que venden y que pone al pobre, a la persona pobre, y en Estados Unidos, por ejemplo, a la persona afroamericana o latina, además, como objeto de la represión del Estado. Y es, como luego empiezan a hacerse asociaciones muy perjudiciales, como, son los pobres los que venden droga, entonces vamos a ir a los barrios pobres a coger gente pobre y la metemos a la cárcel porque son los que venden, por los que venden droga. O cosas como, es el latino el que vende droga, vamos a ir por los latinos porque ellos son los que venden droga y por lo que... O van a los barrios pobres, a negros, y cogen al pobre negro porque está en el esquema que es justamente el que vende droga, pero no necesariamente ni están resolviendo el problema de la venta de droga, ni están resolviendo el problema social del consumo y la inseguridad, porque no están atendiendo el problema estructural que es la pobreza y que es la razón por la cual muchas personas, no necesariamente todas, pero sí muchas personas, van a la delincuencia o van a la venta de consumo, la venta de drogas como porque es considerada algo delincuencial, cuando no necesariamente sucede. Es correcto ese esquema. Pero bueno, pues pucha, me fui demasiado, perdón, pero es que este tema es súper apasionante y no tenemos tiempo, no tenemos mucho tiempo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Para retomar sobre el tema que nos convoca con esta pregunta en particular. En la opción D nos están diciendo que sí son similares y efectivamente ya sabemos que son similares porque sabemos que ambas se oponen. Pero en la descripción nos están diciendo que las dos se enfocan en la protección de los consumidores, pero eso no nos lo está diciendo el texto. El texto nos está diciendo que una se concentra en la protección del consumidor, pero la otra se concentra en elevar las penas contra el productor. Eso es lo que nos está diciendo el texto, no nos está diciendo, no está siendo explícito ni está diciendo, hey, estamos endureciendo las penas para proteger al consumidor. No lo dice el texto, no lo dice el texto, así que, y de hecho están diciendo, y vamos a elevar las penas para aquellos consumidores también, ¿no? Como es una forma muy extraña de proteger al consumidor cuando yo le estoy diciendo, oiga, si yo lo veo a usted consumiendo, entonces lo meto a la cárcel. No sé, estoy exponiendo a la violencia del Estado. Pero es un tema de debate que está chévere, no lo podemos abordar ahora, pero me encantaría si se da la oportunidad en otro momento. Queridas y queridos, entonces este es el esquema de este tipo de preguntas. Dos posiciones, normalmente puede haber una tercera, puede haber un tercer actor, tres actores o dos actores, cada uno con una postura. Y esa postura nos van a pedir que relacionemos esas posturas. A veces que las comparemos, a veces que digamos que se parecen o en qué se diferencian, a veces nos van a decir, nos van a pedir que digamos quién pierde y quién gana, a veces nos van a decir que quién se beneficia o en detrimento de cuál de las posturas cuál de estas posturas sale perdedora. ¿Qué es clave de esto? Que podamos reconocer en el texto quiénes son los actores y cuáles son sus posturas.
una vez hagamos esto, cómo se relacionan unas con otras posturas, unas posturas de unos actores con las de los otros. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tipo de preguntas? Bueno, doy por sentado que es malo dar por sentado, pero en este caso lo doy por sentado por tiempo, no porque crea que quedó clarísimo. Entonces, vamos a pasar al segundo tipo de preguntas que quería trabajar hoy. Ya no sé si no creo que no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que quería hacer, porque nos emocionamos mucho con esto de las drogas. El tercer tipo de preguntas, entonces hablamos, este primer tipo de preguntas de pensamiento social son todos los conceptos que abordamos en las sesiones anteriores. El segundo tipo son estas que nos presentan diferentes tipos de actores. Y esta de pensamiento reflexivo y sistémico, lo que hacen normalmente es presentar diferentes teorías, corrientes teóricas o una afirmación técnica y nos la pone en un contexto específico. Es decir, es un ejercicio a través del cual ponemos a dialogar diferentes posturas conceptuales en una situación específica. ¿Cómo se ve eso? Miremos un ejemplo cortito porque si no, no nos alcanza el tiempo. No va a ser cortito, pero lo voy a intentar abordar súper rápido. Y para que hagamos el ejercicio del simulacro. Entonces, lo voy a leer yo y vamos a intentar ver específicamente qué es lo que nos dicen este tipo de preguntas. Entonces, dice así. ¿Alcanzamos a leerlo, Carito? ¿Se alcanza a Si se leer? alcanza a ver, lo que voy a hacer, bachiller, es porque me han escrito que a veces se pixela un poquito Ok. la imagen, entonces voy a tomarle un pantallazo y se los envío para que lo tengan de referencia. ¿Listo? Pero sí se alcanza a ver. Listo. Entonces voy a leer el enunciado. Dice lo siguiente. Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior, en colegios y guarderías, y recomiendan a los niños y ancianos que no salgan a las calles. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y en otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia a las industrias pesadas y apueste a un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre estas los sectores de la construcción, el manufacturero, aportan el 46% del Producto Interno Bruto en 2012. China debería rebajar la cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de contaminación, señala el experto. Luego, ahí está el punto, donde sacan la cita y nos preguntan lo siguiente. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? Dicen A, educativa y ambiental, B, cultural y la educativa, C, la economía y la ambiental, D, la cultural y la económica. ¿Alguien tiene alguna respuesta tentativa y por qué? Silencio en la sala.
De pronto, si alguien tiene alguna respuesta, tómense un momentico si necesitan volver a leer, la pueden poner de pronto en el chat, Juli, puede ser una buena Sí, opción. me parece una buena Estoy opción. en duda Creo que está bueno que entre la A y la B. la A y la B, Luisa. No, la A y la C. La A y la C. Muy bien, muy bien. Ah, miremos eso que acá nos acaba de decir Luisa. Entonces, ¿alguien levantó la mano? Juan acaba de levantar la Juan. mano. Wanda, cuéntenos. Yo digo que la A y la C. Ok, ok. Está bueno en este escenario poder elegir entre dos, pues recuerden que es una sola la respuesta que van a tener que hacer y es posible que tengan este tiempo para contestar, es decir, leen la pregunta y no van a tener mucho más tiempo para definir una u otra y van a tener que elegir entre una y otra. Así que mándenme ahí por el chat cuál creen que es la respuesta correcta. Yo les puedo hacer un conteo Si yo en regresivo. esos momentos estuviera en el ITFES, pondría la C. Listo, dale, sí, muy bien, muy bien. Yo Respuestas en también el... pondría la C, la verdad. Listo. Igual, de Entonces, acuerdo, pondría la C. entonces vamos por partes del enunciado. Vuelve y juega. Aquí esta pregunta tiene una cosa triquiñuela. El enunciado nos desvía la atención y puede pasar frecuentemente que nos pongan ese tipo de cosas. Nos están planteando, al principio nos están hablando de esto, que sí, que la contaminación en la ciudad, que la contaminación no deja que la gente salga a la calle y que es un problema. Pero el centro del texto nos está hablando de economía y nos está hablando en donde el que la gente no salga a la calle termina siendo un efecto de las problemáticas ambientales. Entonces, lo que es clave es no dejarnos desviar por esas trampillas de texto, sino identificar cuál es el problema de fondo. El problema de fondo acá es, sí, claro, la gente no puede salir a la calle, pero ¿por qué no puede salir a la calle? El problema es que la contaminación no lo permite, es decir, es un problema de tipo ambiental que tiene un componente social, pero fundamentalmente es ambiental. La causa de esa problemática es una problemática ambiental. Y el otro aspecto duro de la situación es lo que el dilema al cual se enfrenta China, que es justamente el, la idea principal del texto. La idea principal del texto es que China está enfrentada ante la situación de tengo que reducir mis niveles de contaminación, pero para reducirlos necesito modificar mis prácticas económicas, lo que implica reducir mi crecimiento económico. Es decir, es una contradicción de posturas de tipo de orden económico y de orden ambiental. En ese sentido, es correcta plantear que es la C. Vuelve y juega, la respuesta A tiene esta trampita, pero la causa por la cual se está afectando los colegios y las guarderías es por un problema de tipo ambiental. Y en este caso, en este texto en particular, es un problema, puede ser un problema central, podemos considerarle como un problema central, como, oiga, es que pille que la contaminación no nos está dejando ir a la escuela, pues es un gran problema, pero en este texto en particular, la idea central corre por cuenta de esta disyuntiva entre la economía y el medio ambiente. Entonces, eh, para redondear un poquito, ¿alguien tiene alguna pregunta o no está de acuerdo con lo que acabo de manifestar? Como, no, esto es me está diciendo otra cosa, este texto me está diciendo otra cosa. O
efectivamente o se vale, por ejemplo, no comprendo de dónde salió eso de la economía y del ambiente. O cosas así. Mejor dicho, la pregunta es, ¿tienen alguna pregunta sobre esta pregunta? ¿O alguna idea sobre esto? Entonces, para concluir este tercer tipo de preguntas, este tipo de preguntas nos van a plantear la existencia de diferentes problemáticas de diferente orden, de tipo social, económico, ambiental, cultural, étnico. Aparecen algunas preguntas de ese tipo. Nos van a plantear que existen diferentes problemáticas sociales y lo que buscan de nosotros como personas que estamos respondiendo este examen es cómo relacionamos ese conjunto de problemáticas que nos están exponiendo. Ese es el centro de este tipo de preguntas. ¿Cómo correlacionamos las problemáticas que nos están presentando? De diferentes órdenes, de orden ambiental, de orden social, o de orden económico, o de orden político. ¿Qué es lo clave? Que logremos identificar cuáles son las problemáticas, de qué tipo de problemáticas nos están hablando. Normalmente van a aparecer esos nombres: ambiental, político, económico, social, y que logremos, una vez identifiquemos esas problemáticas, el tipo de problemáticas que son, cómo se relacionan entre sí, y muchas veces también lo que nos van a empujar a contestar son aquellos puntos de vista globalizadores, es decir, aquellos puntos de vista que tengan en cuenta todas esas posturas para el análisis de un problema, de una problemática. Es muy poquito el tiempo, ya tengo que, porque podría seguir explicándoles más detalles de esto, pero me parece clave también que hagamos el ejercicio de contestar, de hacer el simulacro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, hagamos el simulacro, hagamos el simulacro. Los invito entonces, queridas y queridos, a que aquí les voy a compartir el link. ¿Tú lo puedes compartir por WhatsApp, Carito? Porfis. Sí, Julio. Y entonces, que nos sentemos a contestar este examen y que tratemos de vernos a las 25. Son más o menos, son 14 preguntas, de las cuales 2 de ellas ya las trabajamos. Así que sí, más o menos, creo que es un tiempo prudente. Sí, entonces, nada, yo estoy acá, pendiente, muy pendiente de ustedes. Porfa, contesten estas preguntas, háganlo tranquilos, a conciencia. Antes de contestar las preguntas, tómese el momentito para respirar y siéntese en la medida de lo posible, siéntese en un lugar tranquilo y intente contestar cada una de estas preguntas. Nada, yo estoy acá muy pendiente de lo que necesiten. Me pueden escribir por el chat o pueden hacer una pregunta general si necesitan hacerlo.
Ya les envié el link también por WhatsApp, bachilleres, entonces lo encuentran aquí en el chat que el profe nos lo puso o en WhatsApp. ¿Alguna pregunta sobre lo que tenemos que hacer? Ok. Entonces, nos vemos a las y 25, queridas y queridos.
queridas y queridos, faltan 2 minutos para que cerremos, así que me van avisando en la medida en que vayan terminando levantando la mano. Gracias. Vamos cerrando, chicas y chicos, porque este es el último ratico que tengo con ustedes. Al menos formalmente. Entonces, eh, vayan enviando sus formularios. No se olviden de es pichar, enviar para que vayamos mirando cómo nos fue. Juli, si no hemos terminado, ¿es mejor que terminemos o mejor pausamos ahorita y enviamos ya para que tú tengas las respuestas? Pues ya no alcanzo a hacer mucho con las respuestas. Yo tengo ya las respuestas de 6 personas. Ok. Pero sí, no sé, pues no puedo hacer en este momento, en estos 3 minutos, una retroalimentación general de eso. Eh, Solo podría decir como así, abuelo de pájaro que llaman. En realidad está muy parejo, como con unas y otras bueno, no. Tuvimos más dificultades con las de los actores. Bueno, de igual ya nos quedan, entonces vamos acabando, las terminan de enviar en un ratito. No, yo quedo ahí pendiente. Yo no sé si podemos tener como una sesión cortita luego, donde se hagan recuperaciones.
como que podemos como ver estas respuestas y analizarlas y cerrar un poquito, como reforzar un poquito como estas preguntas al menos. Estaría bueno, si no se puede, pues comprensible, pero sí estaría bueno. Eh, sí, ya nos queda un minuto, chicas y chicos, así que pues quiero aprovecharlo para despedirme. Ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión para hacer una retroalimentación más como específica de esto que hicimos hoy. Muy el mood, como la tónica de este ejercicio era justamente que vieran cómo es que se ven ese tipo de preguntas de las que trabajamos hoy. ¿Cómo son? ¿Cuál es esa estructura? Que hiciéramos el ejercicio de leer continuamente ese tipo de preguntas, pasar de una temática a otra, que es algo que está presente, como ya lo dije al inicio de la clase, en las pruebas Saber Pro y que es bueno que tengamos ese entrenamiento multitemático, de ir pasando de un tema a otro rápido y que hagamos esos ejercicios de sentarnos conscientemente a contestar las preguntas, porque es importante entrenar la atención para entrenarnos para mantener la atención en tiempos prolongados. Se me ocurre, Carito, no sé si está planteado para el trabajo general de la preparación, como con personas que los entrenen justo como en esos momentos para hacer atención, para hacer Sí, pausitas. tenemos una sesión como de manejo de ansiedad previo Perfecto. al examen. Súper, súper. Muchas gracias, ¿no? Quiero cerrar diciendo muchas gracias. A mí me encanta dar esta clase, ya me la disfruto mucho, me la disfruto mucho más cuando estamos así súper activos y súper participativos. Esos son como los momentos más gozosos, pero independientemente de eso, también disfruto mucho dando esta clase y disfruto mucho compartiendo con ustedes. Eh, Les deseo muchos éxitos, muchos éxitos, que esas pruebas, a ver, les vaya súper bien. Si tienen alguna pregunta específica relacionada con el tema de competencias ciudadanas, mándenme un mensajito que yo con mucho gusto les resuelvo la duda que tengan y pues ojalá pues podamos tener como otro espacio para que contestemos como preguntas específicas sobre los exámenes y preguntas específicas sobre como esos contenidos que vimos durante estas sesiones. No siendo más, me despido. Un abrazo muy grande a todos y todas y cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Juli. Bien, con amorcito. Cuídense Muchas mucho. gracias. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Escríbanme si tienen alguna Gracias. duda o quieren preguntar algo específico. Bueno, Bueno, profe. chao, chao. Gracias, Juli. Estamos hablando entonces. Nos vemos. Listo. Bueno, Chao, pues, Carito. chao. Déjenme parar aquí la grabación.